Hola compañeros, este es el video de didáctica del movimiento rectilíneo uniforme. En este video vamos a ver los conceptos básicos de movimiento rectilíneo uniforme, cómo se debe hacer la evaluación, tanto el planeamiento de los objetivos e indicadores, como los modelos para evaluar los problemas de desarrollo, la definición de los niveles de aprendizaje esperados y por tanto el tipo de ítems que se deben desarrollar, y cerramos con la distribución del tiempo. Bien, vamos a empezar. Ok, empezamos ahora con los conceptos básicos de forma didáctica. Primero, el docente debe entender bien qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Vea esta animación. En esta animación, el vehículo se mueve recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Además, en línea recta. Por eso, este movimiento fue un movimiento rectilíneo y uniforme. Al analizar las variables de él, la posición inicial es 0 metros, la velocidad inicial 10 metros por segundo, en animación por supuesto, y la aceleración es de 0 metros por segundo. Cuando le damos clic a iniciar, se ve que él va recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Por eso la gráfica de distancia es una curva inclinada, mientras que la gráfica de velocidad es una horizontal. Y observen el detalle, ya que él no cambia de velocidad, esta curva no sube ni desciende. Bien, ahora, ¿qué origina el movimiento? Es interesante que el alumno pueda comprender que el movimiento inicial de este cuerpo se da por una fuerza. La fuerza es la que origina el movimiento, pero en el movimiento rectilíneo uniforme la fuerza se suspende una vez que empieza el movimiento y ya se mueve únicamente por inercia. Claro, a este nivel él todavía no ha visto el tema de inercia, ni de leyes de Newton, ni de aceleración. Por eso no podemos extendernos y explicarles todo eso. Basta en este punto con explicar y que él comprenda que la fuerza inicial lo puso en movimiento y que esa fuerza desapareció y él continuó moviéndose. Bien, continuemos entonces. Ok, ahora veamos la definición de distancia y desplazamiento. El docente debe de aclarar que la distancia es un escalar y se le llama también trayectoria. La distancia es todo lo que recorre. Por ejemplo, si este vehículo se movió por esta carretera recorriendo 400 metros hasta llegar a B, esta sería la distancia o trayectoria. En cambio, el desplazamiento es la longitud mínima. El desplazamiento entonces era la de longitud mínima desde la posición inicial a la posición final más la dirección. Si esta fue la posición inicial y esta fue la posición final, la longitud mínima aquí en el dibujo corresponde a 100 metros. Pero como lleva dirección es 100 metros desde A hacia B. Entonces, para responder según este dibujo, la distancia corresponde a 400 metros. Es un escalar. En cambio, el desplazamiento serán 100 metros de A hacia B. Es un vector. Muy bien. Ahora continuamos con el concepto de velocidad y rapidez. Velocidad es un vector y es el desplazamiento sobre el tiempo. Rapidez es un escalar y es distancia sobre tiempo. Las m significan medias o promedio, porque son las que vamos a trabajar nosotros debido a que las calculamos con papel y con datos. Muy bien,
En este punto lo importante es que los alumnos recuerden, y les podemos poner algunos ejercicios, para que recuerden que el desplazamiento se averigua observando la longitud desde posición inicial a final y agregándole la dirección. Esto es importante porque ellos generalmente van a tratar de averiguar desplazamiento con la ecuación despejando. Entonces van a decir desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Y van a buscar la velocidad y van a buscar el tiempo cuando generalmente lo que le damos son dibujos. Y en el dibujo ellos deben de identificar como veremos oportunamente. Por otro lado, el tema de despeje de variables es un tema de matemática. A esta altura ellos ya deben de poder despejar las variables. Podemos simplemente explicarles que cuando con la fórmula de rapidez, para que se haga más sencilla, rapidez es distancia sobre tiempo. Y decirles, si quiero averiguar la distancia, entonces nada más paso el tiempo al otro lado a multiplicar y va a entrar antitos del igual. Entonces la v y el igual abren un espacio para que entre t. Y ahora voy a tener la segunda ecuación. Rapidez por tiempo es igual a distancia. Cuando la voy a trabajar le voy a dar vuelta. Nada más digo distancia es rapidez por tiempo. Ya tengo una ecuación aquí y una segunda ecuación acá. ¿Y qué hay si de esta misma ecuación deseo despejar el tiempo? Explíqueles que el proceso más corto y más sencillo es donde saca tiempo y mete rapidez. Eso es un atajo del método tradicional de despeje, pero que les va a ayudar mucho. Entonces tiempo va a ser igual a distancia sobre rapidez. De esta forma ya tenemos las tres ecuaciones básicas para trabajar: la de rapidez, distancia entre tiempo; distancia, rapidez por tiempo; y tiempo, distancia sobre rapidez. Muy bien. Ahora, en este punto es importante hacer la diferencia entre instantánea y media. Esto, la que nosotros calculamos, se llama velocidad media. La velocidad instantánea es la que se obtiene con esto que es el velocímetro del carro. Él va marcando las velocidades instantáneas a cada instante, o bien se obtiene con las pistolas Doppler, que son las que usan los tráficos. Este tipo de pistolas miden la rapidez instantánea en el momento. Entonces tenemos el de rapidez instantánea, que es la que se mide con el velocímetro o las pistolas Doppler, y el de velocidad o rapidez media, que es la que calculamos en nuestro cuaderno, las que vamos a estar trabajando durante el curso de física. Hola, ahora vamos a continuar con la evaluación. A la hora de evaluar vamos a estar viendo cómo se cuadran los objetivos o indicadores para cada tipo de evaluación: formativa, trabajo cotidiano, tareas, pruebas o exámenes, y los dos modelos para evaluar problemas de desarrollo. Primero aclarar que un objetivo y un indicador no es lo mismo, pero al final se cumplen como metas a lograr. Su redacción técnica es diferente, pero en términos general, dependiendo del país o del modelo educativo donde trabajemos, entonces podrá servirnos la idea que vamos a considerar. Igual, los modelos de planeamiento que voy a estar revisando es para mi país, pero en términos general todos los planeamientos deberán de llevar por lo menos el objetivo a buscar el procedimiento a lograr y las metas a buscar, que se convierten en objetivos o indicadores. Bien, vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo cuadrar los tipos de evaluación: formativa, cotidiano o trabajo en clase, tareas, pruebas o exámenes, con el planeamiento. Los modelos de planeamiento pueden variar en cualquier momento.
y en todos los países son diferentes. Pero básicamente se puede esperar en todos los tipos de planeamiento que haya una columna que tenga objetivos generales o criterios de evaluación, como en este caso de el nuestro, o aprendizajes esperados. Una de estrategias de mediación o el trabajo que se va a realizar en la clase. La última va a ser las metas finales, los objetivos específicos o en este caso los indicadores del logro de las estrategias de mediación para lograr los objetivos generales que se tenían o los criterios de evaluación generales o los aprendizajes esperados. Bien, veamos el primer caso. La evaluación puede ser formativa. Esos son algunos tipos de evaluación donde simplemente nos interesa que el alumno realice los trabajos en clase, pero no vamos a estar midiéndolos, no vamos a escribir un valor numérico o una razón de por qué él está logrando o en qué grado está logrando. Simplemente hace las actividades de aula. Por ejemplo, en esta analiza situaciones cotidianas que requieren la aplicación práctica del MRU. Entonces nosotros vamos a presentar quizá algunos rótulos de carretera y preguntarles a ellos, ok, ¿qué relación existe entre este rótulo de carretera y el aprendizaje que hemos logrado? O bien, ¿qué correcciones haría usted a este rótulo de carretera de acuerdo a lo que usted ha aprendido? Entonces son trabajos en la clase. O por ejemplo, este otro ya propiamente en el tema de gráficas. Este otro analiza problemas en los cuales aplica conceptos de gráficas a la resolución de ejercicios de MRU. Aquí vemos cómo el docente presenta algunos ejercicios de gráficas. Y podría dejarle como tarea la resolución de este ejercicio. Dice, proceso, se le presenta una gráfica. Grabe un video que presentará en privado a su docente, donde usted y un compañero primeramente marcan 10 metros en el piso, con tiza o cualquier marca. Entonces uno de los dos se mueve tal como la gráfica lo requiere y finalmente averiguan la velocidad entre tiempo 5 y tiempo 10. Mediante el video el docente va a verificar que ellos marcaron correctamente el piso y que se movieron tal como lo describe la gráfica, de forma tal que la interpretaron correctamente. Luego, si desea, puede dar algunas preguntas extra adicionales y la evaluación. Entonces, ¿cómo se ve? Como se ve, este criterio de evaluación fue trasladado a tareas, pero también puede ser trasladado a pruebas o exámenes, por eso está con los dos colores. Uno no tiene que ponerle colores a los criterios, pero es solo para que se pueda visualizar el uso de los criterios en diferentes tipos de evaluación. Bien, entonces veamos ahora que algunos procesos de clase corresponden más bien a la evaluación de trabajo cotidiano. Por ejemplo, aplica conceptos de MRU en la resolución de ejercicios. Él va durante el proceso, aquí dice, el docente permite acceso a material de trabajo para que realicen las prácticas propuestas. Estos ejercicios van a ser evaluados mediante este indicador de aplicación de conceptos. Aplicación y el docente va a elaborar la rúbrica para evaluarlo como trabajo en clase o trabajo cotidiano. Posteriormente puede perfectamente trasladar este indicador, objetivo específico, meta, a la prueba o al examen. Entonces ya hemos visto cómo los tipos de evaluación se plasman mediante el planeamiento didáctico del docente. Bien, vamos a continuar ahora con dos modelos para evaluar los problemas de desarrollo. Para evaluar problemas de desarrollo es importante comprender que hay dos modelos de evaluación. El primero es evaluación explícita, en la cual, por ejemplo, en este caso,
se especifica exactamente qué se le va a evaluar al alumno. Y el otro, algunos le llaman evaluación oculta, como en este caso, donde solamente se consigna la cantidad de puntos finales que obtendrá. Observe que los dos problemas son exactamente el mismo. Y en los dos se pueden evaluar de forma diferente, aunque el puntaje total sea completo. Algunos dicen que este tipo de evaluación ofrece la guía de solución y por lo tanto no es aceptable. Por ejemplo, el alumno lo resuelve y tal vez encuentra la distancia. Se viene a la evaluación y dice, un punto fórmula correcta. Ajá, yo tengo la fórmula, un punto la sustitución, sí, tengo resultados, sí. Conversión. Uy, yo no hice conversión. ¿Será que hay que convertir? Conversar, no, convertir. Entonces, observa que aquí tiene horas y aquí tiene metros por segundo. Ah, entonces de inmediato le dimos una clave para la solución del problema. En cambio, otros dicen, por eso es mejor la evaluación de esta forma, porque el alumno no va a tener pistas y vamos a saber si está prestando atención a los detalles. Además, por otro lado, existen algunos que dicen que los problemas no tienen una forma lineal de solución. No todos los alumnos lo resuelven igual y hay que respetar su derecho a la innovación, a la creatividad, y es cierto también. Sin embargo, hacer evaluación oculta como esta abre mucho la posibilidad a que se evalúe con diferentes criterios a diferentes alumnos. Por ejemplo, un docente podría consignar un punto por el dibujo, un punto por los datos en el dibujo. Ya ahí va la mitad del puntaje. Mientras que a otro alumno, el mismo docente, le califique nada más la fórmula correcta, la sustitución, el resultado y la conversión. O podría ser que el mismo docente a un alumno le valga 2 puntos la conversión debido a que para él considera que son 2 puntos, hizo una conversión muy desarrollada, mientras que un alumno solo escribió pues 4 horas corresponden a 4 por 3600 tanto. Y para el docente tal vez eso no sea una conversión completa. Entonces, este tipo de evaluación oculta puede conllevar a problemas de cara de la justicia ante los alumnos. Profesor, mire, a mí no me evaluó esto que a él sí le evaluó. Y a él obtuvo los 4 puntos y yo hice lo mismo, pero yo obtuve 2 puntos. Yo recomiendo que si ustedes siguen el modelo de evaluación oculta, que es completamente respetable, al final, al revisar el examen en clase, entonces presente la tabla de calificación, la cual en algunos sistemas educativos es exigido. Tener una tabla de calificación para los problemas de desarrollo. Entonces en clase presente la tabla de solución y en esa tabla usted con justicia, los alumnos mismos pueden verificar que se les corrigió la prueba de forma justa. Además, en vista de que existen muchas formas de llegar a una misma respuesta y uno no puede establecer que todos los alumnos van a responder igual, entonces esta forma de evaluación puede ser útil cuando tenemos esos problemas. Este servidor en particular prefiere esta forma de evaluar en los primeros problemas del año, los primeros 3 exámenes que se hacen durante el año. Yo sigo evaluación explícita para que los alumnos sepan qué forma estoy calificándoles y ellos se van acostumbrando durante el año a escribir la fórmula, a escribir una sustitución correcta con unidades y a escribir un resultado correcto con unidades. Y en el caso de las conversiones, escribirlas. Aunque yo soy un poco abierto en esto de la conversión, pues les permito usar muchos métodos de conversión. Al final lo que me interesa es que hagan la conversión correcta. Pero en las primeras pruebas del año uso esta evaluación explícita para que ellos se orienten y para que sea un poco más suave el curso de física. Posteriormente, a medida que avanzamos en el año, uso otro tipo de evaluación que sería la evaluación oculta.
Bueno, compañeros, vamos a continuar. Bien, hemos llegado a una sección bien importante. Definir los niveles de aprendizaje esperados y por tanto el tipo de ítems que se desea desarrollar. Primero, hay diferentes niveles de aprendizaje según las diferentes taxonomías que existen. Marzano, Bloom y muchas otras. En ciencias podemos usar varias taxonomías. No necesariamente tenemos que pegarnos a Bloom, que es bastante viejo, o a Marzano, que es algo innovador, sino que podemos usar inclusive una mezcla de varias. Pero casi todas coinciden en que el aprendizaje no se da instantáneamente, sino que sigue ciertos procesos, y eso es lo que debemos de entender. Los procesos arrancan con el conocimiento y debemos de desarrollar ejercicios de evocación de conocimiento o de interpretación del conocimiento. También aplicación de este conocimiento. Y debemos, por lo tanto, desarrollar ejercicios de simple aplicación de fórmulas en física y ejercicios de aplicación de fórmulas con conversiones. Y en ocasiones esta aplicación implicará despejes. Luego el otro nivel es el de análisis. Los alumnos tendrán que hacer ejercicios donde diseñen una estrategia de solución, por ejemplo, aplicar Pitágoras, averiguar desplazamientos sumando vectores en una línea de acción o en varias líneas de acción. También haciendo despejes. Y finalmente llegamos al nivel más alto, que es el de evaluación, el de toma de decisiones, el de opinión, donde los alumnos analizan las situaciones y toman juicios de valor, decisiones, acciones, expresan sus opiniones. Entonces vamos a empezar con el primer nivel, que es el nivel de conocimiento. Generalmente en las pruebas valen un punto cada ítem bien resuelto y corresponde a ítems de apareamiento, de selección única, de completar. Por ejemplo, ¿cuál es la causa del movimiento? El alumno descarta opciones y elige fuerza. Punto. O un hombre camina 100 metros al norte y luego 50 al sur. ¿Cuánto se desplazó y cuánta distancia recorre? Entonces, nada más debemos de saber que desplazamiento significa o es la longitud desde posición inicial a final. 50 al norte y 100 al norte y luego 50 al sur queda correspondiente a 50 metros al norte su desplazamiento. Entonces, de inmediato discriminamos a esta opción. En distancia corresponde a todo lo recorrido, la trayectoria. 100 más 50, 150 metros. Entonces la opción correcta sería la B. Esto es conocimiento. Solamente ellos tienen que aplicar un poco de conocimiento, saber qué diferencia hay entre desplazamiento y distancia. No, pero mira que aquí es una aplicación del conocimiento, no es simple evocación de conocimiento. Este ítem podría andar en la línea gris, pero yo lo meto dentro del nivel de conocimiento porque es solamente evocar conocimiento, una simple suma. Aplicación es un poco más complejo para mí. La aplicación implica realizar cálculos, sustituciones, conversiones inclusive. Por ejemplo, un ítem de simple aplicación es este. ¿Cuál es la velocidad de una persona que recorre 300 metros norte en 60 segundos? Entonces, ellos tienen que averiguar velocidad, que es desplazamiento sobre tiempo. Agarrar este desplazamiento y dividirlo entre este tiempo y obtener la distancia, obtener la velocidad con su correspondiente dirección. Recordemos que una velocidad es un vector, por lo tanto ellos tienen que discriminar la que tenga dirección. Aquí hay una aplicación simple. Luego esta, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál distancia recorre un vehículo que viajaba al sur y que dura 3 horas en su viaje a 50 kilómetros por hora? Aquí tiene que aplicar la fórmula de distancia. Distancia sería la rapidez por el tiempo. Aquí tenemos la rapidez y aquí tenemos el tiempo. Una simple multiplicación. Nuevamente es una aplicación simple lo que ellos tienen que hacer.
Por supuesto, tiene que saber la diferencia entre distancia y desplazamiento para elegir correctamente la respuesta que corresponda. Muy bien, vamos ahora a superar al nivel, no, continuamos en el nivel de aplicación. Una persona, pero está en desarrollo, una persona en bicicleta recorre 400 metros al norte y luego 200 al este. ¿Cuánta distancia recorre y cuál fue su desplazamiento? Entonces tenemos que recorre 400 metros al norte y 200 metros al este. Le preguntan por la distancia y desplazamiento. Distancia, ellos saben que es la suma total nada más, 400 más 200, pum pum. Esto es fácil, queda 600 metros. Pero desplazamiento es la longitud mínima desde posición inicial hasta posición final. Correspondería a este vector desplazamiento. Entonces, tiene que aplicar Pitágoras. Como vemos, en este ítem de aplicación, ellos tienen que desarrollar un procedimiento. Ahora, vamos con aplicación de fórmula y conversiones. Aquí nada más ellos tienen que resolver, veamos el ítem. Un vehículo tarda 4 horas viajando 15 metros por segundo para llegar a su casa. ¿A qué distancia se encuentra de su casa? Distancia es rapidez por tiempo. Tienen que multiplicar la rapidez que le dan por el tiempo, pero ellos deben de observar que aquí hay horas y aquí segundos. Por lo tanto, o convierten esto a metro por hora o esto a segundos. Y lo más fácil es esta conversión. 4 horas a segundos. Obtenemos la respuesta y entonces ahora sí hacen la sustitución. Este ejercicio es de simple aplicación nuevamente. Ahora vamos al nivel de análisis. El nivel de análisis son ejercicios que requiere que pienses y aplique lo aprendido, desarrollando inclusive una estrategia de solución. Entonces no es simple aplicación, no es solamente aplicar Pitágoras o aplicar fórmula, sino que tiene que procesar la información del ítem y desarrollar una estrategia de solución. Vea este caso. Un niño corre 7 metros al norte y 15 metros al sur. O sea, primero de acá a acá 7 metros y luego 15 metros al sur. Todo lo hizo en 30 segundos. ¿Cuál velocidad en kilómetros por hora tuvo? Velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Bien, ellos tienen que identificar en el dibujo cuál fue la posición inicial y cuál fue la posición final. Acá se desplaza 8 metros al sur en el tiempo de 30 segundos. Este es un ítem de análisis un poquito más avanzado que los de simple aplicación. Veamos otro. Una abeja sale de su panal y recorre 15 metros a 45 grados. Recorrió 15 metros a 45 grados. Luego 10 metros a 280 grados. Y finalmente 30 metros a 70 grados. O sea, la abejita hizo esto. Subió, bajó y volvió a subir. En todo el viaje duró 800 segundos. Averigüe la velocidad promedio en metros por segundo en que se movió y la rapidez promedio. Piden velocidad y rapidez. Ya que velocidad es desplazamiento sobre tiempo, el alumno tiene que desarrollar una estrategia, analizar el problema y desarrollar una estrategia para averiguar el desplazamiento, o sea, la longitud mínima desde la posición inicial hasta la posición final. Y eso corresponde a la aplicación de una suma de vectores. Aquí él hace la suma de vectores, que por cierto todo esto está explicado en el problema de evaluación de preparación para pruebas en el tema de MRU. Aquí está la suma de vectores, pum, pum, y llega a 36,72 metros a 52 grados. Entonces ya puede hacer la sustitución y obtener el desplazamiento, la velocidad final.
En cuanto a la rapidez, es distancia sobre tiempo, entonces él debe identificar que esa distancia corresponde a sumar esta longitud más esta longitud más esta longitud, 15 más 10 más 30, y dividirlo entre el tiempo total que él duró moviéndose. Entonces esta es la rapidez. Lo que importa aquí es que usted como docente observe que el nivel de análisis implica más que la simple aplicación de fórmula. Implica desarrollar un procedimiento, una estrategia de solución, identificar conceptos, saber aplicar. O sea, para analizar ellos tienen que superar todos los niveles anteriores. El nivel de conocimiento, el nivel de aplicación, y ahora puede integrar todo en una sola solución. Veamos este otro caso. Un carro sale del taller y recorre 70 kilómetros al este a 40 kilómetros por hora, de aquí a acá. Retorna 15 kilómetros al oeste a 60 kilómetros por hora, de aquí a aquí. Retornó 15 kilómetros a 60 kilómetros por hora. Se desplazó más de 50 kilómetros este en una hora. Primero, el alumno debe de interpretar que aquí le piden que averigüe desplazamiento. Y después, el tiempo, para ver si corresponde a una hora. Cuando averigua desplazamiento, identifica que de posición inicial a final apenas hay 55 kilómetros al este. Por lo tanto, aquí la respuesta, ¿se desplazó más de 50 kilómetros al este? Es afirmativa. Sí, se desplazó 55. Pero en una hora, entonces el alumno tiene que pensar cómo averiguo el tiempo de aquí hasta aquí. Para eso tengo que sacar el tiempo que duró yendo, que le voy a llamar tiempo 1, y el tiempo que duró regresando, que le vamos a llamar tiempo 2. Y entonces sumarlos, y el tiempo total me da 2 horas. Entonces, ¿se desplazó más de 50 kilómetros al este? Sí. ¿En una hora? No. Duró 2 horas en desplazarse eso. Entonces, como vemos, aquí el alumno tiene que tener el conocimiento de la diferencia entre distancia y desplazamiento y el conocimiento de despeje, pues de la fórmula de rapidez tiene que despejar tiempo. Luego, el conocimiento de aplicación de fórmula y tiene que aplicar fórmulas y también analizar el problema para identificar cómo averiguar el tiempo que él dura en ir desde aquí hasta acá. Para algunos sería dividir 55 entre la rapidez de 40 o 60, pero ahí sí tiene que ponerse a pensar cuál de las dos usa. Algunos van a tirar un promedio, etc. Por eso es un problema que requiere análisis más que una simple aplicación. La distribución del tiempo puede ser muy subjetiva dependiendo de las actividades que el docente haga y la forma como lo evalúe. En términos generales, en Costa Rica por lo menos duramos unos 10 minutos pasando lista y ordenando el grupo. Se hace una actividad de introducción que se le llama focalización, la cual puede durar unos 5 minutos y la exploración unos 15 minutos, unos 20 en total podría durar. Muchos docentes hacen exploraciones muy amplias. Algunas exploraciones duran una lección, 2 lecciones inclusive o más. Ese tipo de exploraciones en ocasiones lo que hace es que se pierde el objetivo. El alumno se pierde, por decirlo así, y nunca aterriza. Por eso se recomienda focalizaciones y exploraciones cortas, que vayan directamente a la contrastación, que es donde el alumno contrasta lo que él pensó originalmente con lo que es el conocimiento científico aceptado. Aquí es donde el alumno lee el material, la información que se le provee, o ve los videos, o escucha las explicaciones, inclusive de parte del mismo docente. En la parte de la aplicación es cuando ya ellos aplican propiamente todo lo que aprendieron durante la contrastación. Por eso la contrastación generalmente se cierra con la participación del docente, explicando o aclarando dudas y ayudando a los alumnos a entender cómo van a aplicar este conocimiento.
En la aplicación hay 4 niveles de ejercicios. Los ejercicios de simplemente conocimiento, qué es, para qué sirve, cómo se llama. Los ejercicios de aplicación del conocimiento, que en física es muy importante que ellos sepan cómo operacionalizar mediante fórmulas el conocimiento que ellos tienen. Entonces, usan fórmulas en aplicación. Análisis es donde ellos tienen que desarrollar estrategias de solución y unificar todo el conocimiento y la aplicación que ellos tienen analizando problemas y situaciones. Y el último nivel, que es quizá el más importante, es donde ayudamos a los alumnos a pensar cómo el conocimiento que ellos tienen y todo lo que han aprendido en el tema se relaciona con su vida, con la toma de decisiones que deben de ellos hacer para que ellos expresen opiniones. En esta podrían ellos durar unos 40 minutos. Son 1, 2, 3 ejercicios bien interesantes aplicados a su vida. Entonces, por cada tema podría ser que como docentes estemos durando unos 170 minutos, o sea, unos 2,8 horas para desarrollarlo. Más o menos, porque depende de la cantidad de ejercicios y del grado de dificultad de los ejercicios que les pongamos acá. Esto convertido a lecciones de 40 minutos corresponde a unas 4.25 lecciones. Bien, compañeros, espero que les haya ayudado. No olviden dejarme sus comentarios, preguntas y opiniones. Saludos a todos.